Dios, damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da, y aprovechémoslas al máximo. Y no solo aprovechar al máximo las oportunidades que nos da cuando nos congregamos, también aprovechar al máximo esas oportunidades que Dios nos da día a día, la vida que nos da y ese propósito de Él al darnos la vida. Hemos venido manejando el tema de reorientando nuestros valores, y hemos hablado hasta aquí de dos valores. Uno de ellos tiene que ver con la dependencia en Dios, entendiendo que somos frágiles, que somos débiles como seres humanos, que somos dependientes, que necesitamos de Dios. Hace 8 días hablábamos en ese identificarnos con Cristo, uno de los valores que he perdido en muchos cristianos, desde ese identificarnos con Cristo en su muerte, la negación, el sacrificio, que por cierto Jesús fue muy claro en el llamado al discipulado. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y esa cruz tiene que ver con sacrificio, tiene que ver con muerte a muchas cosas, y algunos escogidos aún la muerte física. El tema para hoy, cuando no lo voy a desarrollar, siguiendo el orden del pasaje que tenemos, tiene que ver con la fe. Tiene que ver con ese valor de la fe en Dios. Y partiendo de ese valor de la fe en Dios, otra vez no lo voy a desarrollar en ese contexto que traemos, porque hay algunas cosas que necesitamos ajustar. Entramos en modo, algunos me cuestionarán estamos o hemos entrado, si me pongo a dar fechas, pero de manera decisiva, muy intencional. Entramos en modo oración todo el mes de septiembre hasta aquí. Para los que han estado sintonizados con esto, y hay la necesidad de puntualizar algunas cosas en esa dirección. Ya de puntualizar esas cosas en dirección a la práctica de la oración, es también dar más conciencia en dirección a esto.
Y por eso vamos a dejar la sesión ahí en 2 Corintios capítulo 4 que traíamos. Y aun cuando otra vez en el orden que traíamos hoy íbamos a hablar del valor de la fe. Pero vamos en este mismo contexto de fe, vamos a hacer un pequeño giro. Y podemos partir allí en Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Tiene su paralelo en Mateo capítulo 6. Y allí en Lucas capítulo 11 leer unos cuantos versos. No uso el texto de Mateo porque Lucas nos coloca ligado a esto de la oración. Otro cuadro. Y leamos algunos versículos allí en Lucas capítulo 11, desde el verso 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo y va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Interesante que Lucas coloca estos pasajes en el mismo contexto de la respuesta de Jesús
a sus discípulos desde esa petición: enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y por cierto, me llama poderosamente la atención enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Algunos de ustedes en algún momento le dijo a uno de sus hermanos mayores en la fe: enséñame a orar? Interesante, ¿no? Pero bueno, mi énfasis no va tanto por allí. Quiero que pensemos desde este cuadro y desde el marco general de la oración. En cuanto a ¿por qué? ¿Por qué orar? Y más allá del por qué orar, ¿por qué orar constantemente, aún insistentemente, como el texto lo dice? Y aún me atrevo también a trazarlo de esta manera: ¿por qué orar todos los días? ¿Por qué orar todos los días? El orar a Dios es evidencia de dependencia en Él, o debe ser evidencia de dependencia. Porque algunos a veces no oramos desde la dependencia, oramos desde la crisis. Y cuando oramos solo desde la crisis, cuando vamos a buscar el rostro de Dios, solo desde la crisis, allí no hay dependencia. Cuando miramos ese valor de la dependencia en 2 Corintios 4, el apóstol hablaba de esa realidad que Dios ha colocado un tesoro en vasijas de barro, no en cajas fuertes de acero o cualquier otro material, sino en vasijas de barro. Alguien dirá: bueno, es que en ese tiempo quizás el acero no estaba tan procesado como hoy, pero seguramente habían otros materiales. Seguramente había bronce, seguramente cobre y otros materiales más fuertes que las frágiles vasijas de barro. Pero el apóstol va a decir que Dios ha colocado ese tesoro en vasijas de barro para que la excelencia del poder no sea de nosotros, de Él. Y allí hay aspectos que hay que tener presente. Cuando dice para que la excelencia del poder sea de Él y no de nosotros. Y ahí hablábamos de la apropiación, de apropiarnos de esos recursos que hay en Dios, esos recursos de sobrenaturalidad. En otro momento, para probarles
un poco de que no nos consideramos frágiles, débiles. Les colocaba el ejemplo desde una realidad que se da mucho entre nosotros como seres humanos. Casi podría asegurar, y obvio, me puedo equivocar porque no lo sé todo, pero casi me podría ser certero y no equivocarme al decir que a ninguno de nosotros nos gusta ni nos gustaría que nos dijeran que somos débiles. Y obvio, es también quien lo dice y la forma. Pero peleamos cuando nos tratan de débiles, de flojos, que no somos capaces. Reaccionamos y estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para demostrarle al otro que sí podemos y que somos más que lo que él dice y quizás aún más que él. Cuando esto se da en el ámbito humano, cuidado, porque si nosotros pasamos por alto que somos frágiles, que somos débiles en lo humano, eso lo vamos a amplificar también a lo espiritual. Más allá de que aún esa debilidad, esa fragilidad desde lo humano debe y debería llevarnos a correr a Dios en busca de su suficiencia. Desde esa fragilidad, desde esa debilidad y de esa necesidad de apropiarnos de los recursos de Dios, Dios ha establecido un camino, y es el camino de la oración. Dije antes, la oración habla de dependencia. Muéstrame a una persona que no ora desde el déficit, desde la mera necesidad candente, y cuando hablo de la necesidad candente y desde el déficit, es que a veces solo cuando nos vemos en grandes aprietos, buscamos el rostro de Dios. Solo cuando nos vemos en grandes aprietos. Pasamos por alto que la vida que tenemos no depende de nosotros, que las circunstancias externas no las podemos controlar. Pasamos por alto el enemigo espiritual y aún enemigos en el plano humano. Pasamos por alto la demencia de muchos con los que nos cruzamos en el día a día, y más que la demencia, a veces la locura, y tantas cosas que no podemos controlar. Pasamos por alto ello y vivimos como si fuésemos soberanos, lo supiésemos todo, pudiésemos controlar todo y a todos. Así vivimos. Pero el que realmente entiende lo de la dependencia en Dios, no solo desde lo espiritual, sino también desde lo humano, va a buscar el rostro de Dios todos los días. ¿Y por qué todos los días? Cuando Jesús
responde a esta pregunta de los discípulos y le dice cómo orar. En algunos elementos mencionados aparece la palabra hoy. Y cuando ese término hoy, ese dándolos hoy, cuando ese término no aparezca en todos los aspectos, nuestro raciocinio nos puede decir que también se necesita un día a la vez, o que se necesita todos los días. No solo el pan. Y esa oración que tenemos como la oración modelo, aun cuando comienza, dicen muchos, con los intereses de Dios, pero comienza diciendo, Padre nuestro. Padre nuestro. Es ir al Padre. Esa es la confianza, ir al Padre todos los días. Y más allá de honrarle, de pedir que se haga su voluntad, que su dominio, su señorío se manifieste, va a decir el pan nuestro de cada día, dándolos hoy. Y podríamos leerlo desde ese hoy. El pan para hoy, dándolos. Líbranos del mal hoy. No nos metas en tentación hoy, etcétera. Hay que entender, hermanos, que, como dijo Jesús, allá en Mateo, y también en contexto de los afanes, las preocupaciones por el mañana, Jesús dice, baste a cada día su propio mal. Baste a cada día su propio mal. Y desde esa realidad, y desde esa puerta abierta que Dios nos da para ir a Él todos los días, hemos de entender que la gracia de mañana, la gracia para el día de mañana, no la podemos gastar hoy. Que mañana traerá sus realidades. Sí, lo hacemos de una manera general. A veces orar por mañana de manera general, pero no lo podemos hacer de manera puntual porque mañana no ha llegado. Mañana no ha llegado. Ayer escuchamos el paso de la tormenta Julia por San Andrés. Hasta caramba. Y estuvimos comunicándonos un poquito con un amigo pastor en San Andrés cuando me gradué del seminario bautista allá en el Antiguo Testamento, año 87,
donde algunos de ustedes no habían nacido, bueno, la mayoría ya habían nacido. Lo invité a Santander y al otro día fuimos a San Antonio, la iglesia donde nací. Y estuve pendiente de él o de la situación en San Andrés. Me estuvo mandando videos, imágenes, lo que decían las autoridades. Y fue una situación de ayer, era en el día de ayer. Quizás eso ya pasó. Hoy nos toca seguramente afrontar otros huracanes, otras tormentas. Hoy, es todos los días. Es todos los días que hemos de ir al trono de la gracia. Es todos los días que debemos buscar esa bendición puntual de Dios desde cada necesidad. Todos los días. Interesante que en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel transitó por el desierto, Dios no les dio comida para una semana ni para un mes. Hoy, algunos, ya sea por previsión, lo que sea, podemos mercar para un mes. Y la pregunta, si merco para un mes, tengo espacio para decir, Señor, el pan nuestro de hoy, dánoslos. Y me estoy metiendo en terrenos peligrosos. Y digo sencillamente, el que tenga esa posibilidad que lo haga, pero que no se olvide, al menos debería todos los días levantarse y decir, Señor, gracias porque ya me diste el pan para hoy y me lo diste con anticipación. Pero se dan cuenta cómo algunas cosas por las que corremos hoy, y aún decimos, son bendición de Dios, nos sacan de Dios. Y como dije, me meto en un terreno peligroso y no vamos a entrar en discusiones en ese aspecto. Porque también es cierto que hoy por estar corriendo y creer que todo lo tenemos que solucionar nosotros y que todo depende de nosotros, autosuficiencia, nos apartamos de Dios. Dios pudiendo hacerlo, daba maná solo para el día. Y aún no lo podías recoger en cualquier hora del día. Había que madrugar a recogerlo. Porque apenas salía el sol, ¿qué pasaba con el maná? Se derretía. Y si lo amontonabas para el otro día, había pudrición. Grandes lecciones para enseñar a depender de Él. Grandes lecciones. Y desde esta realidad de la fe, ligado a la oración, realmente tenemos fe en Dios y de manera puntual. Yo se las hago a ustedes
y la recibo también de ustedes. Pero yo les hago esa pregunta. ¿Tienes fe en Dios? ¿Tienes fe en Dios que te permite descansar de todas las realidades que presenta este mundo? Y aún te permite descansar aún de aquellas cosas que no sabes, que no conoces. Que se van a dar y se dan en la vida cuando no estemos en esta tierra. El pan nuestro de cada día. El pan nuestro de cada día. El mes de septiembre lo dedicamos y hasta hoy hemos estado todos los días algún grupo dentro de la iglesia. Aún en las casas, de manera virtual, en tiempo de oración. Y ha sido seguramente muy significativo para todos en algún aspecto. Hemos tenido la oportunidad no solo de orar por cosas espirituales, también por cosas de nosotros. Y una de las cosas que más me satisface es ese poder orar unos por otros. Orar unos por otros. Y como decía el día jueves, seguramente yo todavía soy deudor con ustedes en cuanto a oración. A veces la lista es demasiado extensa. Pero también seguramente ustedes también son deudores en oración, en dirección a mí y en dirección a sus hermanos. Somos un cuerpo, somos una familia. Y la Biblia en ese sentido es muy puntual en cuanto a la necesidad de orar unos por otros. Me impacta la vida del apóstol Pablo, a más de casi a todas las iglesias que él menciona en el Nuevo Testamento, resalta su oración por cada uno de ellos, por cada una de esas congregaciones. Y parece que por cada uno de los que él conocía. No es solo por el pan, es también, es decir, no solo desde lo personal, es también por la necesidad de otros, por la necesidad de nuestros hermanos. Y en ese sentido, hemos de puntualizar algunas cosas como congregación. Y quienes estuvieron el día jueves ya tienen algo de esa información que quiero que tengamos presente en esa mañana, porque hay procesos que hemos de
de llevar a cabo. Y hemos de llevar a cabo estos procesos porque somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Y como miembros de ese cuerpo, tenemos que caminar en la misma dirección. Y en eso de la oración, a nivel eclesial, donde hemos entrado en una segunda etapa, más allá de ese tiempo de oración, cuyo propósito es fortalecer la vida personal de oración, hacer de la oración esa disciplina, una disciplina que practicamos, que ejercitamos todos los días, en cualquier hora o en cualquiera de las horas que lo podamos hacer. Y desde la experiencia del mes de septiembre, algunos hermanos han podido decir con libertad, el tiempo fue de bendición porque desde esa oración grupal he comenzado a fortalecer mi vida de oración individual en la cual era débil, la cual me costaba. Y aun cuando hoy sigue costando un poco, pero algunos podrían decir, ya no estoy tan pegado como estaba antes. Y eso nos muestra una necesidad. Y es ayudarnos en esta área. Y quizás como los discípulos le dijeron a Jesús, algunos están diciendo, diremos, ayúdame a orar, enséñame cómo crecer, cómo hacer de la oración una disciplina en mi vida. Y a nivel congregacional, en ese sentido, hay un desafío y podríamos decir, hay una visión. Y es que hay la necesidad de hacer de la oración la mayor prioridad posible en nuestra vida individual y en nuestra vida como iglesia, como cuerpo. Hacer de la oración la mayor prioridad en nuestra vida. Desde esa dependencia en Dios, desde esa fe en Dios. Y seguramente quienes se estén moviendo en grandes cosas para Dios, no tendrán mayor necesidad en esto, porque los mismos desafíos en el día a día nos van a obligar. El detalle está en que a veces estamos viviendo no una vida cristiana, estamos viviendo otra vida. Decimos que somos cristianos, pero no estamos viviendo la vida cristiana. Y aún a veces Dios nos ha llamado a cosas puntuales y las estamos resistiendo. Pero más allá de nuestra realidad, nuestra fragilidad, las tareas que Dios nos ha colocado, los desafíos que Dios nos ha colocado, nos obligan a depender de Él y a buscar su rostro todos los días.
Cuidado con esta visión, porque a esto le vamos a dar. Hemos hecho tantas cosas a través del tiempo y no hemos visto los resultados esperados. Y seguramente una de nuestras fallas es que lo hemos hecho en nuestras propias fuerzas. Yo soy un convencido que todo lo que hacemos en la carne, en el mundo espiritual o en la realidad espiritual, aun cuando en algún comienzo se vean como grandes resultados, en algún momento eso se cae y eso se acaba. Solo lo que es de Dios permanece. Solo lo que hace el Espíritu Santo permanece. Tengamos en cuenta entonces esta visión, pero como decía, algunos están más avanzados que otros en esto de la oración individual. Y hay la necesidad de que nos ayudemos, hay la necesidad de fortalecer a cada hombre y a cada mujer que ve esa falencia, que ve esa debilidad todavía. Hay necesidad de ayudarle, ya sea desde lo grupal, ya sea desde lo individual. A nivel cristiano, desde la realidad de los movimientos de oración a nivel mundial en los últimos años, ha surgido la figura de los compañeros de oración. Compañeros de oración. Alguien fuerte en la oración, guiando, enseñando, motivando, mostrando, aún desde la práctica, a aquellos que son débiles todavía. Alguien que ya ha hecho de la oración una disciplina en su estilo de vida todos los días. Y a veces no cualquier tiempo. No oraciones fugaces, instantáneas, veloces, rápidas, que también tienen su valor en la vida cristiana. Pero un tiempo a solas con Dios. Porque, por cierto, uno de los propósitos de la oración es ese acercarnos a Dios y de ese buscar el rostro de Dios. Es que esa amistad con Él se desarrolle. Cuando buscamos el rostro de Dios, como la Biblia lo prescribe, como la Biblia lo manda, como Dios lo anhela, vamos a desarrollar, crecer en esa amistad con Dios, porque Él no es una cosa, es un ser espiritual, con inteligencia, con emociones, con voluntad. Pero decía, algunos van delante más avanzados que otros en eso de la oración. Y hay la necesidad de ayudarnos, de fortalecernos, de darnos la mano, para que este propósito que comienza a hacerse realidad de lo individual sea también una realidad a nivel eclesial. Pero allí necesitamos sinceridad, allí necesitamos honestidad.
para reconocer otra vez nuestra debilidad. Porque hemos de saber, y como lo decíamos el día jueves, la carne se opone a lo espiritual. Y en nuestra carne nunca vamos a poder cumplir el propósito de Dios. Y como cada uno de nosotros tiene un kilometraje diferente en la vida cristiana. Algunos tenemos más años que otros y desde esos años muchas oportunidades, muchas enseñanzas, muchas experiencias. Y siempre vamos a tener hermanos a los cuales ayudar. Es necesario entonces que los que ya hicieron de la oración una disciplina en su vida personal estén abiertos para ayudar a otros. Y aquellos que reconocen esa necesidad de ser instruidos, de ser enseñados, también con humildad, aceptar esa ayuda y hacer todo eso en ese temor a Dios, en ese deseo de agradarle, en ese deseo de honrarle. Que quede entonces claro a esto que le apuntamos, hacer de la oración la mayor prioridad en nuestra vida individual y eclesial. Y todo aquel que se llame cristiano y que entienda que solo desde los recursos de Dios podemos vivir una buena vida cristiana y podemos cumplir los propósitos de Dios, que nos abramos a esto. Y como lo hicimos el jueves, seguramente también hoy vamos a pedir de ustedes el que nos puedan expresar desde una encuesta pequeñita, 3 o 4 cositas, nos puedan expresar la realidad de su vida de oración personal. Y que desde ese conocimiento podamos entonces trazar algunas estrategias para entrar a corregir esto. Alguien dirá, mi vida de oraciones soy yo y Dios. Otra vez, somos un cuerpo. A veces jugamos mucho a lo individual y nos olvidamos que somos miembros de un cuerpo y que somos miembros de un cuerpo no somos tan independientes, que somos también interdependientes. No somos tan independientes. Sí, debemos jugar. Hay una individualidad, pero somos un cuerpo. Y además de que somos un cuerpo, desde unas metas, desde unos objetivos, hemos también de saber cómo nos vamos a mover. Y espero
que en esa dirección seamos abiertos. Porque, como lo cantábamos no hace mucho, cantamos de victoria, cantamos cosas grandes de Dios y que son reales, pero a veces en nuestra vida no vemos esto. No olvidemos que la casa de Dios debe ser una casa de oración. Esa casa individual y esa casa general. Si decimos que Dios está en nosotros, hemos de relacionarnos con Él. Hemos de dialogar con Él, hablar con Él. No solo nosotros diciéndole, sino también nosotros escuchándole. Casa de oración. Casa de oración. Y podría decir muchas otras cosas en esta dirección, pero creo que estas pueden ser más que suficientes, al menos en esta etapa de, podemos decir, de afirmación, etapa que también puedo llamar de llamado, de reclutamiento para ese fortalecimiento en esta disciplina. Y saber que cuando esta área se vea en el nivel que Dios aprueba, un área en la que todavía somos deudores, también dejará de ver sus frutos, la adoración. Cuando no oremos solo desde el déficit y cuando dejemos de orar a alguien impersonal y oremos a Dios como alguien real, nuestro Padre, y entremos en amistad con Él, nuestra adoración, el área de la adoración afectada. Y allí sí somos deudores en adoración, porque vivimos distantes de Dios. Le corremos a todo. A todo le corremos. Si es de trasnochar, trasnochamos. Si es de atravesar tormentas, las atravesamos. Pero cuando es buscar el rostro de Dios, allí algunos tenemos problemas. El fin del discurso es, hermanos, vamos a levantar esta área de manera intencional. Vamos a darle a esta área hasta levantarla. La oración eclesial. Hacer de la oración una disciplina en nuestra vida individual y en la vida eclesial. Que seamos un pueblo que ora, un pueblo que depende de Dios, un pueblo que es consciente que en Dios hay suficiencia, que Él es el Padre eterno,
que oye y responde la oración. Y espero que otra vez, al pasar en esta mañana esa corta encuesta, la podamos responder. Y si no la quiere responder, no la respondes, pues eso también me da un mensaje a mí. Somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Juguemos como cuerpo en esta mañana. Y de aquí en adelante, en lo que se demanda, movernos como cuerpo. Y que como miembros de ese cuerpo no seamos tan independientes por el bien de la obra, por el cumplimiento de los propósitos de Dios. El hombre que dice que tiene fe en Dios y le cree a Él, va a Él, le pide a Él, le busca a Él, consciente de que Él es el Todopoderoso. Bendito Dios, aquí estamos como iglesia. Perdónanos por ser tan independientes, cuando no debemos ser independientes. Perdónanos, Dios. Y danos esa docilidad. Danos esa docilidad. Para unirnos como un solo hombre en las cosas que ello lo demande. Y en especial, oh Dios, en esto de la oración. Enséñanos, instrúyenos. Enséñanos, Dios. Te queremos honrar, te queremos agradar. Hay cosas por las que hemos de pedir como cuerpo. Hay cosas en las que hemos de resistir como cuerpo. Y no miembros aislados individualmente. Oh Espíritu de Dios, enséñanos a buscar tu rostro como cuerpo, más allá de lo individual. Que como cuerpo, que como iglesia, podamos humillarnos delante de ti. Gracias a Dios por todos los hombres y las mujeres que han estado allí en los diferentes tiempos, desde las diferentes modalidades. Gracias. Pero síguenos despertando, Dios, porque nos falta mucho, Señor. Que aun cuando haya un llamado a buscar tu rostro en ayuno,
lo podamos hacer desde necesidades muy puntuales. Cuando haya un llamado a buscarte en alguna hora del día, lo podamos hacer. Y quizás no todo el cuerpo, pero sí una buena representación de ese cuerpo. Que cuando haya un llamado a una vigilia en horas de la noche, lo podamos hacer. Una buena representación de ese cuerpo. Perdónanos, Dios, por no mantener la unidad en ese vínculo de la paz. Perdónanos, Dios. Y Espíritu Santo, haznos conscientes de la necesidad de buscar al Dios Padre todos los días, desde nuestra fragilidad, desde nuestras incapacidades, desde nuestra falta de conocimiento, no saber aún qué va a ser de nuestras vidas. 5 segundos después de este momento, 3 segundos después de este momento, ¿qué va a ser de nuestros familiares? ¿Qué va a ser de nuestros seres queridos? ¿Qué va a ser de la comunidad en la que vivimos? ¿Qué va a ser de nuestra ciudad? ¿Qué va a ser de nuestro país? Solo tú lo sabes todo. Solo tú lo puedes todo. Enséñanos a descansar en ti. De esa intimidad y ese conocimiento de lo que eres tú. Y Señor, cuando el enemigo se va a oponer a esto, pero oh Dios, en ti hay suficiencia. Porque yo sé que el enemigo y sus emisarios, hacen todo lo posible para que la iglesia y el cristiano no sean de oración, no busquen tu rostro. Y yo sé que el enemigo trae enfriamiento, trae pereza, coloca enfriamiento, coloca desánimo, coloca confusión, coloca ocupaciones, preocupaciones para sacarnos de ese propósito. Porque el diablo sabe el problema que tiene con un hombre y una mujer que dependen de Dios y buscan su rostro. Porque el enemigo sabe el problema que tiene. Puede ser con un solo cristiano lleno del Espíritu Santo. Oh Espíritu de Dios, llama a los hombres y mujeres de esa congregación que puedan oír tu voz, Llama Espíritu de Dios, levántanos, despiértanos y levántanos como una casa de oración, desde lo individual a lo congregacional,
aún desde lo familiar, que nuestras casas sean casas de oración, que no sean lugares de disputa, de contiendas, que sean lugares de paz, casas de oración, casas de bendición. Y sabemos que allí donde hay un lugar de oración, una casa de genuina dependencia y amistad contigo, el diablo no tiene cabida, sus demonios no tienen cabida, sus artimañas son deshechas y son colocadas en evidencia. Llámanos, Dios, danos oídos para oír tu voz. Y perdónanos cuando aún en nuestras familias hay situaciones que hace días, meses y años están clamando a que busquemos tu rostro y no lo hemos buscado. Familiares enfermos por años. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Dios. Perdónanos. Cuando hemos dejado de creer en tu sanidad. Y si la predicamos de labios. De labios. Pero no actuamos de manera congruente a lo que predicamos. Familiares atormentados por demonios, influenciados por demonios, y decimos creer en ti, y no nos hemos colocado en la brecha. Perdónanos, Dios. Oh, perdónanos, Dios. Perdónanos. Perdónanos, Dios. Familiares que están en las garras de Satanás y no hemos luchado con tenacidad a favor de ellos. Perdónanos, Dios. Y no solo como familia, también como congregación. Cuando aún el sector donde nos movemos, donde está esta sede, vemos la obra del enemigo clara y palpablemente, y lo hemos hecho normal, y lo vemos como normal, porque hemos dejado de buscar tu rostro, hemos dejado de pedirte a ti, porque estamos corriendo otra carrera, y no la carrera a la que tú nos has llamado como tu pueblo. Perdónanos por habernos hecho una iglesia débil, así ineficaz. Perdónanos, Dios. Perdónanos. Perdónanos, Dios. Y ayúdanos a volver a ti. Ayúdanos a encontrarte. Sí, tú te vas a dejar encontrar, yo lo sé. Que tú te dejas encontrar, Padre. Que si te escondes, si es que te escondes, lo haces para que te busquemos y para que nos esforcemos un poco más, para que hagamos ajustes en nuestra vida.
y tantas cosas que cada uno de nosotros sabemos, que a veces se dan hasta en nosotros mismos, en los nuestros, en la iglesia, en la sociedad, y que sabemos que no te honran. Y las aceptamos como normales. Trae inconformidad, Espíritu Santo. Coloca inconformidad en nosotros. Y que tu reino venga, oh Dios, que tu dominio, tu señorío se manifieste, que tu voluntad se haga en nosotros y en medio de nosotros, y que tu gloria se deje ver. Gracias, Dios. Gracias. Gracias porque en ti hay suficiencia. En ti hay poder para salvar, poder para sanar, poder para liberar.